De la séptima iglesia al cielo, presenta Ministerio Gente Maravillosa. 14 temas cortos que todo cristiano necesita escuchar porque nadie será neutral en la etapa final del gran conflicto. ¿De qué es obligado hablar cuando hablamos de los 7 sellos de Apocalipsis? Por supuesto, del libro que están cerrando. Los 7 sellos no tienen sentido sin el libro al que están sellando. Los 7 sellos acompañan siempre a un libro, de modo que cuando hablamos de los 7 sellos es obligado hablar del libro. Y dice el texto, Apocalipsis 5:1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Aquí lo ven. Los 7 sellos y el libro al que sellan están irremediablemente unidos. No se puede separar lo uno de lo otro. El libro y los sellos son inseparables. Donde está el uno, están los otros. La pregunta es, ¿de qué libro se trata? Esta pregunta la habíamos aplazado desde el tema 6, desde el tema anterior. Vamos a ver el texto. Estamos leyendo en Apocalipsis 5 a partir del versículo 6. Allí dice, y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas llenas de oro, llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. He destacado aquí en color blanco algunas palabras que nos hacen reflexionar en la relación que hay entre el cordero inmolado y el derecho que tiene a abrir el libro. La primera vez dice, un cordero como inmolado tomó el libro. Y la segunda vez dice que es digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fue inmolado. De modo que esa relación debemos mantenerla en mente, presente. El cordero fue inmolado y por eso tiene derecho a abrir el libro. Nos damos cuenta de la relación entre ser inmolado y el derecho a abrir el libro. Es como si el libro y la idea del sacrificio del Cordero, que es Jesús, estuvieran unidos. Como si ese libro y el sacrificio de Jesús fuera todo un mismo plan. Pues bien, ahora leamos Apocalipsis 13:8. En Apocalipsis 13:8 vemos la misma relación entre el sacrificio de Jesús y el libro. Pero en este texto al libro se le pone un nombre. Vamos a leerlo. Apocalipsis 13:8. Y a todos los que moran en la tierra, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Veis? Aquí está la misma relación. Hay un libro que es del Cordero que fue muerto desde antes de la fundación del mundo. Pero a este libro, en este texto, se le pone un nombre. Se le llama el libro de la vida. Esto es muy importante. Puesto que el texto menciona nombres inscritos en el libro de la vida, nos preguntamos, ¿desde cuándo los nombres están inscritos en el libro de la vida?
Pues el texto nos habla de un tiempo descrito como desde antes de la creación del mundo. El Cordero fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Es decir, la relación entre el libro de la vida y el sacrificio de Jesús es anterior a la creación. Entonces el libro de la vida estuvo vacío mucho tiempo desde antes de la creación hasta que los seres humanos llegaron a vivir. No tiene sentido. Los nombres de los seres humanos que están allí están inscritos desde antes de la creación del mundo. Los puso Dios mismo. Leamos Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto fue y no es. No importa ahora el significado de estas cosas. Entendamos la idea acerca del libro. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es. De modo que hay algunos nombres que no se escribieron antes de la fundación del mundo, cuando los otros se escribieron. ¿Desde cuándo no están escritos sus nombres en el libro de la vida? Desde antes de la creación del mundo. Desde cuando se escribieron los nombres en el libro de la vida, los suyos ya no fueron escritos. Es terrible, pero es así. En el preconocimiento de Dios, así fueron las cosas. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Es decir, antes de la fundación del mundo, los libros se llenaron con los nombres que se escribieron allí. Por eso, el apóstol Pablo pudo escribir, Filipenses capítulo 4, versículo 3. Asimismo te ruego, también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo no dice que aquellas personas tendrán su nombre escrito en el libro de la vida, sino que lo tienen ya. Sí, es verdad, Pablo no puede saberlo, pero lo cree en esperanza. Pero esa esperanza no es para un futuro, es de un pasado. Está hablando de que los nombres están escritos ya en el libro de la vida. El mismo Jesús dijo lo siguiente, Lucas 10:20, mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No dice estarán escritos en los cielos, sino están escritos en los cielos. La Biblia nos habla de que hubo un anticipado consejo divino, donde además se determinó la muerte de Cristo. Leemos en Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Allí dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Está hablando de que Dios se anticipó a que ocurriera la gran rebelión de Lucifer, donde apareció el pecado y sus consecuencias, e hizo un consejo divino en el que se manifestó la posibilidad que tiene Dios de conocer todas las cosas de antemano y preverlas, no de cambiarlas, pero sí de preverlas. Antes de la fundación del mundo, antes del principio de la creación,
cuando no había cielos que manifestaran su gloria, cuando no había ángeles que cantaran sus alabanzas, cuando no había tierra ni cosa creada sobre ella que ocupara su atención, no había nadie, solo Dios, entonces se efectuó ese anticipado consejo. Entonces se elaboró el plan de la salvación y los nombres de los que serían salvos ya fueron escritos en el libro de la vida del Cordero por el preconocimiento de Dios. Claro, nuestras mentes finitas no pueden poner dimensiones a la magnitud y a la gloria de ese anticipado consejo divino. Allí se planificó la creación y la salvación de los seres humanos que caerían. Es algo inalcanzable para nosotros, pero debemos intentar explicarlo para comprender algo. A la luz del contexto general de la Biblia, podemos imaginarnos ese diálogo divino cuando la soberanía de Dios dijo, hagamos al hombre, y la omnisciencia exclamó, mirad cómo caerá, y la justicia sentenció, tendrá que ser condenado, y la gracia intervino, escuchemos al amor. Y el amor dijo, enviemos al Hijo. Y el Hijo exclamó, heme aquí, envíame a mí. ¡Oh, maravilla! ¡Qué escena tan gloriosa aquella! Leamos Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este versículo habla primero de un sacerdote establecido ya entonces para siempre, en los años de la eternidad, cuando Dios hizo aquel consejo. Y dos, de un juramento. Dios juró, Dios se juramentó en sí mismo de no abandonarnos nunca y no fallará en su juramento. Fue entonces cuando se estableció el plan que determinaría a Jesús como nuestro Salvador. A la luz de este texto podemos entender mejor aquel tan famoso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, dijo Jesús. ¿Cuándo amó Dios a su proyecto humanidad? De tal manera. En los años de la eternidad. Cuando Dios proyectó la humanidad, la amó de tal manera que ya planeó el dar a su Hijo y lo dio. En los años de la eternidad. Cuando Dios dio a su Hijo. Fijaos que Jesús le habla a Nicodemo, Jesús aún no ha muerto, pero le habla en pasado como si ya hubiese sido dado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. En los años de la eternidad, Jesús se está refiriendo a ese anticipado consejo divino. Pues allí también, cuando se decidió el precio de la salvación y nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, por eso nuestros nombres también fueron inscritos desde antes de la fundación del mundo, porque ambas cosas, su sacrificio y nuestra inscripción, fueron hechas por ese conocimiento anticipado de Dios. Y desde entonces ese libro ha permanecido cerrado y sellado 7 veces, hasta el final de los tiempos. Ninguna criatura de Dios, ni en el cielo ni en la tierra, puede conocer lo que pone ese libro, ni mucho menos quitar o añadir. Nos podemos hacer otra pregunta. ¿Por qué el libro de la vida está sellado 7 veces? Aquel libro fue creado en el consejo y preconocimiento de Dios, en edades eternas anteriores a la creación, cuando solo Dios estaba. Y puesto que solo Dios estaba, ese consejo se hizo en el seno de la divinidad,
porque Dios, siendo Dios, no estaba solo. Esto nos introduce en una idea difícil acerca de la personalidad de Dios que nunca comprenderemos. Pero como solo Dios estaba, solo uno como Dios puede abrir el libro. Por eso está sellado 7 veces, el indicador de que solo Dios, que lo creó y plasmó ahí dentro el plan de la salvación y lo que ocurriría, solo Él lo puede abrir. Es más, a medida que se va abriendo, ocurren cosas, que es lo que se describe en Apocalipsis en los 7 sellos. Y lo que ocurre al abrirlo tiene un propósito. No son simplemente eventos de la historia humana. Tiene el propósito de que lo que está escrito en el libro llegue a cumplirse. Porque una cosa es el contenido del libro que están guardando los 7 sellos y otra cosa es lo que ocurre cuando se rompe cada sello. Y lo que ocurre al abrirse cada sello no es desgracias o eventos, presagios, no. Es algo que ocurre con el propósito de que lo que está dentro del libro llegue a cumplirse. Dios preconoce las cosas y en ese libro escribió los nombres de los que van a vivir en la eternidad. Y también el plan para llevarlos allí. Allí están respondidas todas las preguntas que se nos puedan ocurrir sobre el gran conflicto y el plan de la salvación. Y lo sella y queda en su misterio. Y cuando llega el momento de abrirlo, solo uno como Dios puede abrirlo. Y lo que ocurre cada vez que se rompe un sello tiene un propósito, que lo que Dios escribió dentro del libro llegue a cumplirse. Por eso digo que lo que pretenden los 7 sellos de Apocalipsis es obtener una iglesia victoriosa, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. De modo que cada sello es una oportunidad de cumplir la voluntad de Dios basada en su sabio preconocimiento, plasmado desde la eternidad en ese libro cuando el plan de la salvación fue diseñado. Cuando los sellos son rotos, el libro queda completamente abierto. Y eso significa que puede ser desvelado ya para todos. Y eso significa el fin de la gracia al romper el 7º sello. Los que están inscritos en ese libro quedan asegurados para siempre y el libro revelado. Comprendo que no es fácil. Vivimos el momento entre el Dios sabe, lo sella y queda en su misterio y el nosotros no sabemos, pero llegaremos a saberlo. Bueno, ese entorno difícil es lo que da pie a la libertad. Por eso podemos actuar con libertad y Dios también. No puedo ir más allá en explicar esa intención que hay detrás del libro escrito según el preconocimiento de Dios. Pero sí podemos intuir que los 7 sellos de Apocalipsis no son augurios, ni malos presagios, ni avances de catástrofes, ni lo fueron nunca. Los sellos están íntimamente relacionados con el plan de la salvación y son los medios que Dios va a usar para conducirnos hacia su plan y que lleguemos a ser salvos cuando nos enfrentamos a los tiempos más críticos de la historia de la humanidad entre la última crisis y la eternidad.